Je me mets de toi. Je me mets de toi. No sé cómo llegar. A la época en que comienza lo más interesante. Estoy aquí. En enero del 2005. Tras la separación definitiva del ingeniero, tras el fraude, de juicio, en el que el acosador del parque va a ser declarado inocente, hasta el momento en que le voy a conocer a él y me va a iluminar y voy a emprender el viaje del que hablan los antipsiquiatras. O mejor que los antipsiquiatras de Les, que es a quien yo le he prestado mayor atención, a sus agenciamientos y a los movimientos de territorialización y desterritorialización. Y eso supone ir desde ese enero en el que se alberga una nota clave de eso que yo os escribía esta mañana a los dos. Que el camino de la liberación no es la psicopatía. Que el camino de la liberación, el único camino posible para mí, es el pathos de la indignación. Y ya estoy convencida. Lo ha logrado al hablarme del mal rollo. Él dice que en todas las parejas siempre hay un mal rollo, que es una teoría suya, según él. Porque ese tema por el que no se llegan
a los acuerdos más necesarios la primera vez, va a ser el continuo de la relación, hasta que el mal rollo termina por romper la relación. Y en mi caso creo que ya te lo conté. Era el motivo económico. Tenía muy poco dinero mensualmente y era adicta a los libros. Así que antes de viajar a reunirme con él a Madrid, donde él prometía hacerse cargo de mí, yo reconozco que sí, que prefería invertir esos 50 o 60 euros de los que podía disponer en comprarme 2 o 3 libros más. A veces de Krishnamurti, a veces de Deleuze. Más tarde serían acerca de Wittgenstein. Pero también otros. Literatura. Alguna mujer india, no recuerdo su nombre ahora, pero la que escribió Mi hermana del alma o El lenguaje de las estrellas. Murakami. Otras Tanizaki. Libros. El inspector. Y vamos a encontrarnos a principios de febrero. A él le hacía mucha ilusión llevarme a un baño turco, donde solo pudiéramos mirarnos. Ya sabes, mirarnos. Mirarnos. Pero yo cada vez me estoy sintiendo lejos de experimentarme enamorada. Más desesperada, más
envuelta por el nihilismo más indescriptible. Que me empuja en dos direcciones. Aquella tarde, por ejemplo, a conocer a ese tipo con el que había aplazado una cita hacía algunas semanas porque a él no le venía bien, sin aspavientos. No, aquí no hay ningún tipo de expectativa, de necesidad. No hay ni absolutamente nada. Absolutamente nada. No hay objetivos, no hay finalidad, no hay... Y primero hablo de él, porque sucede antes, aunque es menos importante, aunque es lo único real. Y me recoge en la estación de autobuses y yo ni siquiera sabía cómo iba a ser él. Pero un tipo muy guapo. Era bombero. Alto, atlético. De facciones atractivas. Y me subí a su coche. Y en 5 o 10 minutos habíamos alcanzado el mar. Nos poníamos a pasear por ese paseo. Y llegábamos al puente de la Gaviota. Y yo hablándole de Orense. Él diciéndome que me encontraba muy desamparada. Falta de cariño. No tuvimos un contacto virtual siquiera, solo para acordar la cita y la voz para suspenderla. Con esta persona sí, hablar por el teléfono, creo. O bueno, hablaré después, ¿qué importa? Unas palabras, sí, no, nos vemos esta tarde. Siempre he sido reacia. Bueno, siempre no. Miento. En ese momento ya era reacia. Pero el teléfono fue muy importante para mí en la vida, al principio de mi vida. La primera parte de mi vida. Ahora estamos en la tercera. La tercera... Sí, es la parte de los idiomas. Este hombre que escuchaba esta tarde, o esta sobremesa hace algunos minutos, el que nace en Bruselas, como que me resultó más exótico que nadie.
exótico, muy exótico. Pues Bruselas no dejó esa huella en él. No existe nada en su fonación, por lo que puedas decir que el hábito y sí me parece muy interesante escucharlo con atención todo lo que está contando acerca de la consciencia. Pero ese primer minuto del que yo te hablo, ese primer minuto en el que lo sé, inmediatamente, menos de un minuto. ¿Quién va a llegar a ser significativo para mí? ¿Y quién vive en otra dimensión? Y ni siquiera nos rozamos. O ser de planetas diferentes. Bueno, pues él me está diciendo eso de que me encuentra falta de cariño y probablemente yo a él sí que le impresiono, pero él a mí me deja indiferente. Lo que sucede que luego, indiferente emocionalmente, luego llegamos allí, al mirador, y no sé por qué bien nos besamos. Yo siempre les besaba. Y se hacía de noche y ya te digo, era invierno. No había que nosotros viéramos nadie cerca. Y a continuación de besarle, yo me dejé llevar por la fuerza de la costumbre y empecé a practicar una felación. Y a continuación me dejé arrastrar por lo excitante que me parecía estar contemplando esa ciudad dormitorio mientras él me bajaba los pantalones y me penetraba ahí mismo y yo dejaba colgar mi cabeza por la barandilla. Sobre el mar, a 20 o 30 metros del mar, en el acantilado.
A Ernesto le asustó mucho porque lo que sintió, y creo que fue honesto, porque a mí me parece que él era un ser humano honesto, fue que aquello era realmente peligroso para mí. No con él, pero también que era una mujer a la que no estaba acostumbrado. Y era una mujer que le gustaba y lo dijo así, una mujer de los pies a la cabeza. Tal vez porque demostré no tener ninguna cabeza, es que no lo sé. Ni me importaba. Era... Era en lo que había ido. Degenerando mi ansia de... ¿De qué? Solo puedo llamarlo nihilismo. Y follar era lo único que podías hacer en la vida, supuestamente. Porque no existía nada más tampoco. Follar de cualquier modo no, follar así, follar peligrosamente. Por supuesto no sentí nada. Solo la excitación de que ese desconocido podía arrojarme. Tranquilamente al mar. ¿Y quién se lo habría impedido? Pero lo que él quería luego de eso era hablar, hablar, contármelo todo, toda su vida. Los años en que tuvo aquella relación con aquella mujer mayor, 20 años mayor que él. Luego, él cómo conoció a su mujer, que padecía psoriasis. Ahora con esta otra que también tenía hijos y que tan conveniente le pareció dejarse llevar. No sé, estuvimos una hora o hora y media tomando una cerveza. Y a mí la verdad me cansó para toda la vida. Fue la cerveza más larga de mi vida porque se nos acabó a los 15 minutos, por lo menos la mía sí. Y ya no hubo otra y sin embargo hubo no dejar nada para ninguna otra ocasión porque el desnudo a mí me pareció integral. De todas formas sí que lo veré al mes siguiente. Iremos a un hotel que ya no existe. Yo prefería haber dado un paseo, pero un paseo sin sexo. Pero él había pensado en el hotel y, bueno, lo acepté y fue la última vez. Este hombre tenía los orgasmos más violentos
que nadie puede imaginarse. Si yo hubiera resultado fácil de asustar, me habría asustado. Pero si no sientes ni padeces, es que en ese sentido también eres difícil de asustar. A él mi mirada le enardecía. Dijo que no sabía definirla. Pero yo creo que no se atrevió a ello porque mi mirada solo era una mirada de... Ay, acaba ya de una maldita vez. Y es que yo estoy comparando en ese momento. Estoy comparando la experiencia de haber sentido lo que he sentido con Orense. Con lo que no puedo sentir. Y luego otra cosa que tengo interés en trascender. No es la palabra, pero hay que hablar de ello porque yo me veo empujada por mí misma a citarme con Rachel en el Hotel Vetusta. Si estoy asustada. Si ella ha dicho... dijo. Ella dijo. Pasé con vosé. El pasé con vosé. Y la di. Ella dijo aquello acerca de... Es como encontrarse una rosa al abrir una caja de herramientas. Cuando vas a buscar un destornillador. Lo dijo así. Se refería a mí. Escribía para seducirme. Era auténticamente buena. No sé si alguna vez llegaré a saber quién era o quién fue.
Y es como sí, es como te lo escribí a ti en el cuaderno, no, porque ya sabes que no lo escribía para ti, aunque estabas ahí. Pero es como puedes leer en ese cuaderno que llegaste a tener tú. Era un diario en red, el diario de una ninfómana. Yo allí es donde le conocí a él, aunque no. Aunque sí. Fue nuestro escenario, donde él comentaba y marcaba la diferencia entre él y los demás, y donde yo era otra, únicamente, pero que le perseguía a él y no a ella. Solo que ella alardeaba de poder transmitir un conocimiento del arte de amar al otro como un organismo. Así que cuando me escribió le dije que sí. Y cuando él esto se lo encontró, no lo comprendió, que estuviera iniciando una historia con alguien más. Tal vez porque, aunque yo en ese momento no era consciente, estaba atravesando un duelo. Por una mujer que lo rompió. Al enamorarse de su mejor amigo.
Así que me vi devolviendo el billete que me había comprado para hacer ese viaje a Madrid porque él se echó atrás y no quería verme. Y tal vez este sea el secreto. Realmente sí. Que yo a esa cita con esa mujer me presté a ir porque esa cita sucedía a algunos kilómetros de aquí. Y no era Madrid. Y no era tener que viajar para ver a nadie. Pero cuando estaba a punto de irme, ya tenía las cosas preparadas para encontrarme en Oviedo a las 7 de la tarde. Recibí un mensaje suyo de esta mujer diciéndome que Giorgio había muerto y que teníamos que suspenderlo porque estaba devastada. Luego este Giorgio, él me llamó interesándose por mí, me encontró caminando alegremente por un centro comercial de esta ciudad. Y se puede decir que fue un momento de empatía o de comunicación. De empatía es un término muy complejo de utilizar para mí, la empatía. Así tan alegremente como lo utilizan los demás, quiero decir. Entonces, yo aquí me voy a quebrar, en parte, porque le había creído en aquellos presupuestos que él afirmó de sí mismo en la cena. Y me dijo que no le atraían las mujeres enfermas, que era una de sus prioridades, que porque eso me semía a mí. Al haber estado con él. Y sin embargo, lo que hablo en ese momento lo que escucho que me dice en ese momento ya es una quiebra. A partir de ahí. Es una quiebra en mi confianza. La primera quiebra auténtica en mi confianza. Como tú tuviste la tuya y yo una quiebra en la confianza, un abatimiento, admito tenerlo perfectamente. Pero una segunda quiebra en la confianza
Ya entiendo que no hay ninguna coincidencia en ello, que ya es la fuerza de la costumbre, que es un hábito. Pero aquí no, aquí lo que escuché fue que él había tenido alguna relación con alguna psicópata. En teoría, personas que no tienen empatía. Y él lo que me dijo que esta Rachel, que luego se hace llamar Cecilia, como si Cecilia fuera su verdadero nombre, como si fuera una revelación. La Cecilia de las migrañas, la Cecilia que va a fulminarse, que contrata a un asesino para que al llegar a cierto momento de su vida él la fulmine inadvertidamente. Y su arco iris de la gravedad, su pinchoniano, modo de acercarnos a la vida de alguien que vive en un hotel y que regenta una librería. En esa Málaga por la que tantos lectores han empezado a buscarla. Entonces Sorens está convencido de que ella es una psicópata. Y de que nunca llegó. Probablemente alguien que tiene una existencia muy diferente de la que nos está relatando. Tal vez alguien tullido, tal vez un hombre. Pero bueno, toda esta intriga que nos despertaba de quien habíamos estado hablando durante la cena. Algunas semanas antes, en esa cita. Muere ahí para mí porque yo esto puedo explicarlo así, es como dos que se retan y a ver quién es más gallina. Y como kamikazes aceleran sus coches a toda potencia uno contra el otro.
Y fue ella la que se retiró. Y él me dice que está convencido de que este Giorgio pertenece al cuarteto de Alejandría, de Darrell. Ella siempre habla de Lowry, debajo del volcán, que es este cónsul que tiene problemas con Ivonne, con Ivonne. Es que su diario en parte era delicioso porque ella tenía una cultura de la que yo carezco, careceré siempre. Ahora bien, yo difícilmente dejo de estar acompañada por mi propia naturaleza orgánica. Por el sentido del oído, que se manifiesta como un ente físico, porque eso, cuando avance en mi relato, años hacia adelante, al 2007, ya en el marco de lo que sí puedo llamar la terapia canábica que yo me realizo, porque hay algo esencial en ella, que es la confianza que yo estoy depositando en la bondad del cannabinoide. Pues va a tener una explicación. Y entonces, ¿cómo estoy ahora aquí en esta habitación a oscuras? Relativamente, porque al no ser de noche, algún rayo de luz del atardecer se cuela. Y lo veo proyectado en el espejo. Algo muy tenue, pero está ahí. No es tan intenso. Este ser sentido del oído como una tarde tórrida de la primavera o del verano en el campo, donde tú escuchas, ¿qué escuchas? Escuchas el sonido del campo, los altamontes agradecidos por esa solana que ha recargado sus baterías con su alegría de litros. No es tan intenso como en esos momentos cuando te armonizas con ello, pero sí, me siento así. Me siento, quiero decir que sí que me siento. Lo siento. Ese flujo. Nunca dejo de sentirlo.
Pero sin embargo, esta percepción que tengo del sonido, que siempre me mantiene firmemente sujeta al aquí y a la hora del ají. Porque tú dijiste que no existía un equivalente a ese verbo de la acción en nuestro idioma, y sin embargo no es así. Es el actuar. Y bueno, qué pena, Giorgio, que se han muerto. Yo hago mis pasos por el centro comercial y por fin, simpatizando con él, que tenemos esa primera conversación o esa segunda conversación, porque la primera fue para anular el billete, para explicarme que por favor, que a pesar de que había puesto muchas ilusiones en ese encuentro de febrero y que el principal interesado en un volver a vernos era él, que no lo forzara a ello cuando sentía que la magia se había perdido. Y era un regreso, fue un regreso. Y eso no se va a romper. Esta complicidad que desarrollamos ahí, a raíz de eso que él me confiesa, acerca de sus clientes psicópatas. Pero entonces mi salud mental, en ese instante, acaba de ser puesta en peligro. Porque si son esos pacientes psicópatas o esas pacientes psicópatas las que a él le están enseñando a hacer lo que él llama liberación, una liberación de los sentimientos, entonces yo estoy enferma, yo no estoy sana. Es una duda. Es una duda que en ese momento se sitúa ahí. Se sitúa ahí, al mismo tiempo que la alegría. Porque eso ya te lo comenté, que es la duda quien me había perseguido desde siempre, toda mi vida, a causa de las diferencias tan radicales que yo percibo entre la vida de los demás y mi vida, y el mundo en el que yo vivo y mi vida, porque no solo era yo, en todo caso, la perturbada, sino que yo había sido generada en un ambiente perturbado.
perturbado desde varias generaciones que yo supiera, por la violencia, por la degradación. Y no solo en una dirección, sino en ambas. Por muy positiva que hubiera sido la recombinación homóloga conmigo, desde luego mis genes, los que yo heredaba y lo que me compuso, no tenía remedio. Y luego el desquiciamiento. Ahora bien, yo digo, y es lo que cualquiera que esto lo escuche y que tenga dudas acerca de sí mismo, es que no se arregla nada fingiendo que uno es normal en el sentido social de la palabra. Lo que se arregla, para mí sí, es reconociendo que lo que lo compone podrá ser como sea. Y hacer de él la manifestación, o de ella la manifestación que uno se encuentre exteriorizando e interiorizando de sí mismo, pero que al bienestar tenemos derecho todos. Y a la paz tenemos derecho todos. Seamos como seamos. Entonces no es una disculpa el tener determinada genética. Pero es determinada genética, Determinada genética. Porque la genética determina. Ahora bien, esto de lo que habla esta persona a la que yo todavía no he podido escuchar en profundidad, y solo fue un instante en el que coincidimos y yo hasta que no lo procese no lo pierdo de vista. Por lo menos hasta que no lo procese, porque para colgarme de algo soy muy mala de colgarme yo. No es que sea muy mala, yo me cuelgo, realmente me cuelgo. Pero de todo no. Soy exigente para colgarme. Lo tengo que concebir como auténtico, como auténtico. No ya al otro, sino lo que yo experimento. Porque yo sí, el viaje del que también habla Campbell, lo experimenté y llegué a transformarme y llegué a ser un individuo o una individua objetivada y un ser humano, no ya una mujer como me decía aquel tipo.
mientras me penetraba de los pies a la cabeza. No, no, un ser humano de los pies a la cabeza. Eso he llegado a serlo. Y es lo que defiendo. Y a esto lo vamos a llamar correlato. Correlato. ¿Correlato qué? ¿Correlato qué? Correlato... Correlato fenomenológico, por ejemplo. No sé, correlato, de momento. Tenía que haber empezado a hablarte cuando te hablé, pero no detenerme allí. Haber seguido todo el tiempo. Todo el tiempo. Susan.